Eh, bueno, buenas tardes. Gracias a los reincidentes que vinieron. Yo había empezado el miércoles pasado y, bueno, se dio la posibilidad de continuar porque no había llegado a terminar la exposición. Tengo que controlar aproximadamente 20 minutos, si no me tocan la campana, así empiezo a redondear y si no seguiremos en otra oportunidad. Me dijo Norma que no habría problema. Pero sí quiero llegar hoy al menos a un punto. Habíamos comenzado la otra exposición, habíamos dejado planteado el gran problema de esta dualidad en la que vivimos, ¿no? En donde el pensamiento siempre está en un campo de dualidad, de polaridad y de causa y efecto, en donde el sujeto siempre se distingue del objeto, es decir, el sujeto que conoce de lo conocible, o de lo que va a conocer, de lo que quiere conocer. ¿No? Esta es la dualidad que se presenta también a nivel de la ciencia, a nivel de lo que generalmente se trabaja sobre esta dicotomía de sujeto y objeto. Esa diferenciación nos lleva a ver el mundo en planos en general. Estoy hablando de una hipótesis genérica, después hay muchas combinaciones, solo quienes van a estar hablando de que esto que conocemos, o todo lo que conocemos cuanto existe, se estaría trabajando en planos diferentes. Había un plano material, que es esto que conocemos, que percibimos, lo que a través de nuestros sentidos podemos percibir, y esa realidad que tomamos como, valga la redundancia, como lo real, que es aquello que podemos percibir, lo que podemos experimentar, lo que podemos constatar a través de una prueba concreta, a través de los sentidos. Hay un plano ideal, también hemos hablado a través de la razón, o sea, lo que podemos llegar a percibir a trabajar en el plano de las ideas, y hemos hablado de un plano espiritual, para quienes creemos en este plano o quienes advertimos la existencia de este plano. Lo interesante de todo esto es cómo interactúan estos planos. Cómo podemos ver, a ver, ustedes lo entenderán, pero lo voy a aclarar para las personas que no están acá y presentes, que en algún momento lo van a escuchar. Yo lo estoy planteando como una hipótesis, como una posibilidad, y lo que habíamos dicho el pasado encuentro la pregunta era ¿para qué? ¿Cuál era nuestra finalidad? Nosotros apuntábamos, los que estamos acá, hay diversas finalidades. Nosotros apuntamos a lograr el objetivo final, que es unirnos con Dios. Es decir, somos Dios mismo, y el objetivo final, ¿por qué? Porque después vamos a hacerlo en un gráfico, pero vamos a ver por qué estamos tratando de deshilachar, porque lo que estamos tratando de hacer acá es un poquito, perdón, el que no pude venir. No, pero me quedé con ganas, perdón. De deshilachar esto, porque nosotros tenemos el objetivo final allá, y ese allá que no está allá es acá, porque esto es lo otro curioso. Aquello que planteamos lejano está acá adentro, todo está pasando en este mismo instante, adentro nuestro. El problema es que estas capas de barro, estas capas de sujeto analizándose como algo diferente del todo, no pueden penetrar. Entonces el objetivo final cada vez lo vemos más lejos, pero en realidad está en nosotros. Entonces, buscando, porque realmente ahora estoy comprometida con la búsqueda, tal vez en este plano, porque una cosa que entendí a medida que voy transitando la Vedanta, las palabras de Thakur, de Vivekananda, de mi maestro Swami Parishanandaji, es que todo empieza con una idea. Tenemos que generar una actitud a través del plano ideal. Esto es lo que en principio podemos, al menos es lo que yo hoy puedo percibir. Esto, con la representación de las imágenes,
cuando yo estoy mirando la imagen material de Thakur, está generando en mí una idea, y esa idea me está llevando a un plano espiritual, aunque no la puedo percibir hoy, pero está generando en mí una idea que me va a llevar a percibir la realidad material de una manera diferente. Entonces, esto es tan claro para nosotros, no, porque generalmente estamos parados acá, en estos dos planos. ¿Por qué? Porque son los planos en donde el sujeto se siente seguro, es donde puede constatar esa verdad que está tratando de manifestar. Es la manera de decir esto existe, porque lo percibo. Veamos, de hecho la ciencia se para acá. El gran desafío nuestro, aquellos que creemos que hay algo más, es percibir este plano, que después veremos, jugaremos entre todos a ver si este plano no es todo esto junto. Pero por ahora lo vemos diferenciado. Entonces, en este tratar de buscar esta cosa, yo les decía, una visión macro de la espiritualidad, ver el camino todo. Esto cuando digo el todo, después lo vamos a esperar, como tratando analíticamente de para que en este plano de las ideas podamos ir entendiendo un poquito más y tal vez eso nos ayude a percibir algo más. La percepción, claro está, es a través de la meditación. Esto es lo que va a cerrar estos tres planos, lo que va a unir, lo que va a generar que el entramado se una de estos planos. Pero bueno, vamos de a poco. El Vedanta Sara es maravilloso para entender todo esto, pero es complejo. Con lo cual, y las palabras de... Yo cada vez que, cuando vi esto de los 7 niveles de conciencia, empecé a entender tantas cosas que las tonaditas nos muestran los 7 planos de conciencia todo el tiempo, al cual vamos a ir ahora. Todas las palabras de Thakur, de Vivekananda, están mostrándonos, están diciendo, hey, miren que esto está sucediendo todo al mismo tiempo, y ahora lo van a ver conmigo. Pero es maravilloso. Entonces, buscando algún material que fuera más claro para mí, para poder comprender un nivel más limitado acá, para poder explicármelo, porque en realidad me lo explico primero yo y voy a ver si yo se los puedo transmitir a ustedes. Encontré algo que me pareció interesante, que explica los 7 planos, se llaman los 7 estados de conciencia que hablan, que surgen de los Vedas. Después voy a hacer mi propio gráfico. Bueno, esto va unido de otro gráfico que les voy a mostrar, que me gustó para ir mostrándolo, y a medida que lo voy leyendo la explicación. ¿Qué sería? Bueno, esto lo saqué de un trabajo que hay de una doctora en ciencias védicas, y que hace un estudio de algo, de cómo lo explica el fundador del programa de meditación trascendental, Maharishi Mahesh Yogi, que habla de los 7 niveles principales de conciencia desde los Vedas. Y estos son los 7 niveles de conciencia que nos encuentran, que nos permite transitar en el camino espiritual. El primero los voy a leer todos y después voy a ir explicando cada uno cómo serían estos distintos estados. Fíjense, no son planos. Todo está sucediendo en el mismo plano, aquí y ahora. Todo está sucediendo a través de la meditación, cuando podemos trascender en los distintos niveles de las prácticas. El primer nivel, el sueño profundo, o, bueno, Swamiji, o las personas que más saben en la orden me dirán si está bien pronunciado, Sushupti Chetana. El segundo es el sueño, Swap Chetana. El tercero, la conciencia en vigilia, que es como estar despierto. Esto es muy interesante, ahora lo vamos a mostrar con el gráfico, me gustó. Jagrat Chetana, conciencia trascendental, Turiya, conciencia cósmica, Turitati Chetana, conciencia, el sexto es conciencia divina o conciencia de Dios, Bhagavan Chetana,
o chetaná, bueno, ¿entendés? Chetaná, o sea, yo lo asocié con eso, puede ser esa palabra. El séptimo es la conciencia de unidad, conciencia universal, Brahmi Chetana. Y dice, todo humano adulto con un sistema nervioso funcional normal conoce los tres primeros estados de conciencia, que sería el sueño profundo, el sueño y la conciencia en vigilia o estar despierto. Los niveles 4 y 7, de 4 a 7, no siempre están disponibles inmediatamente, sino que se puede acceder a ellos por medio de la práctica regular de la meditación. En cada nivel de conciencia cambia la biología del cuerpo, el conocimiento acerca de nosotros mismos y del mundo. Cambia la percepción de la realidad. Fíjense cómo el trabajo de la meditación empieza a modificar de manera inconsciente nuestra percepción del mundo. Desde el plano, volvemos, empieza a generar movimientos tanto en el plano de la materia como en el plano ideal, pero todo viene desde el plano justamente espiritual. Les quería mostrar, yo sé que es un poco complicado, no están muy dadas las condiciones, pero yo les voy a mostrar porque quise, si querés, fíjense que me gustó mostrar esto. Todo está en nosotros. Todo está sucediendo en el mismo momento, pero son distintos planos en el cual estoy trabajando. Entonces, puede estar en un sueño profundo, el sueño de hecho, y ahora vamos a ver la diferencia. Cuando nosotros estamos durmiendo, ¿cómo diferenciamos de esto que no puede ser un sueño? Es otro estado de conciencia. Solo que nosotros lo dividimos y decimos, eso no es real y esto es real. ¿Y qué nos divide el real y no real? El estado de sueño con el estado de vigilia o estar despierto. Fíjense que según los Vedas, es también un estado de conciencia que es el mismo que el sueño, solo que vamos a diferenciar algunas cuestiones de sujeto y objeto. Entonces, por eso diferencié, fíjense, la vibración. ¿Qué estoy vibrando? ¿En qué nivel puedo ir trascendiendo? Pero todo está acá adentro. Eso me pareció interesante para visibilizar. Y acá, fíjense que a diferencia de esto, también es un estado de conciencia. Estoy despierto, estoy despierto, esto es real, solo es un estado de conciencia, que también puede ser un sueño, que también es un sueño, pero en vigilia. Los otros niveles ya lo vamos a trascender, porque del cuarto al séptimo quedamos en que, por eso lo cambié de color, y puse un estado sano, en donde los gunas empiezan a mezclarse y a trabajar de diferente manera. O sea, me dirán ustedes después en la charla qué les parece esto que propongo, que me generó. Entonces, del 1, solo hice 3 porque la imagen del ensueño es muy parecido a esto, o sea, nada, lo simbolizaba de esa manera. Hasta acá voy a leer este primer plano, estos 3 clases, voy a dejar acá, para que visibilicemos y nos preguntemos si no estamos en una situación de sueño. Si esto no es un sueño también. Solo que como trabajamos en el plano de la materia, decimos esto es real. Lo siento. ¿Y qué sabemos? En el sueño cuando dormimos, ¿es real? Muchas veces no lo percibimos como real, pero diríamos no, pero ahí no, hay cosas que no son lógicas, porque estamos pensando en causa y efecto, no es la misma causalidad, en ese estado de conciencia que le esté. No sería, a mí me encantó la propuesta, o sea, me encantó, me explicó muchas cosas, sobre todo de Vivekananda, que después lo voy a leer. Dice, ya estoy. Primer estado de conciencia, sueño profundo. Dice, en este estado de conciencia es cuando uno está profundamente dormido. Hay algo de conciencia sobre nuestro entorno, principalmente si uno está unido espiritualmente con alguien. Yo pensaba en los maestros, en nuestros maestros, ¿no? Nuestros gurús. Principalmente si uno está unido espiritualmente con alguien, por ejemplo, una mamá con su bebé, existe un vínculo, es emocional, espiritual, entonces la conciencia es mayor. Ejemplo, si el bebé está durmiendo en una habitación diferente a la de los padres, la madre sabrá exactamente el momento que despierta, aunque no escuche ni vea al bebé. El segundo estado de conciencia, que es el de ensoñación,
En este estado de conciencia tenemos experiencias. Por ejemplo, vamos de compras, viajamos, compartimos con la familia, etc. Lo importante es que podemos diferenciar claramente que existe una separación. Fíjense, acá tenemos conciencia de que hay una separación entre sujeto y objeto, de la experiencia en el estado de sueño o en sonación. En el sueño me veo a mí, escuchen qué importante es esto, en el sueño me veo a mí como persona, es decir, un sujeto de la experiencia, estoy diferenciándome. Y veo a las demás personas o cosas separadas de mí. Cuando estamos viendo, soñamos. Separadas de mí, es decir, hay un objeto de la experiencia. Es lo que va trascendiendo después. Cuando Swamiji dice, y aún hay que trascender a la figura o a la imagen de Sri Ramakrishna. Uno es capaz de tener muchas experiencias en el estado de ensoñación, pero cuando despierto, que es el tercero, que es este plano que nosotros llamamos como real, cuando despierto al tercer estado de conciencia, comprendo que todo era yo mismo. En este estado ya no hay una distinción entre sujeto y objeto, es decir, era yo mismo pensándome a mí mismo y creando la propia realidad del sueño. Comprendo que todo era yo mismo. En el sueño, para existir, fíjense, en el sueño parece existir la separación sujeto-objeto de la experiencia, pero en la realidad no existe tal separación. Todo, soy solamente yo. Este tercer estado, que es donde nosotros pensamos que somos libres, que creamos, que decidimos, que tomamos decisiones, que todo es... Esta es la realidad que la mayor parte de las personas creen que existe. Es todo lo que vemos, oímos, olemos, tocamos y degustamos en el estado despierto. Es decir, decimos, existen los jardines, existen las personas, las sillas, autos, manzanas, etcétera, etcétera. Parece ser la única realidad, porque es lo percibido por los 5 sentidos. Si te preguntas si es real, pero solo en el tercer estado de conciencia. Fíjense, ¿está mal? No, es lo que podemos, porque si estamos transitando este estado de conciencia, es lo que consideramos como real, pero es justamente lo que tenemos que conquistar y trascender. El tercer estado de conciencia se desarrolla en el campo local de la creación. ¿Qué es el campo local de la creación? Es lo que se percibe a través de los 5 sentidos en tiempo, espacio y tiene una causalidad. Todo se percibe en un tiempo, tiene espacio y existe algo que lo origina. ¿Y qué sucede cuando despertamos de este tercer estado de conciencia? El cuarto estado de conciencia, y acá voy a mostrar los otros niveles, ¿cómo lo representaríamos? Simplemente porque necesitamos como una captación material. A mí me encantó verlo así. Este es del cuarto al 7º nivel, es decir, donde ya no tenemos, somos todos, somos uno. Lo voy a dejar ahí. Pero todo partiendo de acá, por eso las líneas es que se va expandiendo mi conciencia, no estoy separado de esto que es, digamos, de donde lo estoy pensando, de donde lo estoy percibiendo. No sé si estoy siendo más o menos clara con lo que quiero transmitir, después ustedes me preguntarán. En el cuarto estado de conciencia ingresamos a un campo donde no existe el tiempo, espacio y nada tiene una causalidad. Ingresamos al campo no local de la creación. Cuando entramos en estado meditativo, logramos tener la experiencia del Atman Darshan o vislumbramiento del alma. El alma no se encuentra en ningún lugar, en el espacio ni en el tiempo y nada la causa. El alma no se encuentra en este mundo, no se encuentra en el cerebro ni en el cuerpo. Podemos acceder a ella solamente cuando entramos en estado meditativo, donde podemos ver claramente la realidad sin que ésta se tiña por percepciones erróneas provenientes de pensamientos enclaustrados en paradigmas falsos. El uso de un mantra personal
es el vehículo más rápido para ingresar en estado meditativo. Cuando uno ingresa en este estado meditativo, se encuentra en el campo no local de la creación. Entonces tiene la experiencia, bueno, o sea, ¿qué significa? Empiezan a romperse las leyes de la física tradicional. Y esto entramos en lo que hoy llama la ciencia, la física cuántica, en donde se rompen con los principios generales de causa y efecto, de causalidad. El alma, voy a avanzar porque ya estoy en tiempo y quiero terminar aunque sean los estados. Cuando uno medita diariamente, bueno, entonces podemos decir que el alma se encuentra más allá del espacio y del tiempo, no tiene causa, no tiene ubicación, es relativo a la mecánica cuántica y está interrelacionado y sincronizado con todo lo demás, lo que decía Giovanni el sábado, cómo estamos sincronizados. Cuando uno medita diariamente, puede tener la experiencia del vislumbramiento del alma durante el día entre sus pensamientos. Es el estado en que la mente y los sentidos están totalmente en silencio. Fíjense esto, pareciera que nada sucede, pero la conciencia está totalmente despierta, lo que permite ver la realidad tal cual es, sin ser distorsionada por los pensamientos. Este estado de conciencia tiene la calidad de la felicidad suprema o dicha suprema, siendo ese uno de los principales objetivos de la práctica de la meditación. El sistema nervioso se modifica y evoluciona para poder ingresar en este estado de conciencia, porque habíamos dicho que empieza a modificarse el plano material, el plano ideal. Aquí es donde la vida empieza a ser más interesante. ¿Qué sucede cuando comenzamos a experimentar la conciencia trascendental o cuando tomamos conciencia de nuestra alma? Voy a avanzar un poco más por el tiempo. Bueno, dice, en este estado de conciencia la persona comienza a disfrutar mucho más de todo lo que experimenta a través de los 5 sentidos. Fíjense, no es que lo neutralizo a los 5 sentidos, está mal identificarme en algún sentido con lo que soy, no, lo que empiezo es a, la palabra, hoy la pensé todo el tiempo, cuando la palabra mucho la usa Thakur, vean, bueno, lo que vivís lo empezás a ofrecer, lo empezás a sentir con más contentamiento, cambia tu vínculo con la percepción y tu identificación con eso que percibís. En este estado de conciencia, la persona también es más consciente de su interacción social, por lo que sus relaciones mejoran. Uno empieza a crear, y esto cuando lo leí pensé en Swami, ¿sí? en una de sus tonaditas, uno empieza a crear menos drama en su vida. En este nivel de conciencia se ve un drástico cambio en la persona, cambia su actitud ante el mundo, cambia su biología y fisiología y cambian sus ondas cerebrales. Y la forma como funciona el cerebro, cambian sus principios y sus prioridades en la vida. Cuando la persona llega a pero vieron que no es de forzar, o sea, no lo plantea como algo que está siendo forzado. Lo que voy haciendo es crear un hábito en relación con esa finalidad. Con lo cual empiezo a tener pensamientos en una sintonía, o al menos, digo, antes de tener un mal pensamiento empiezo a repetir la tonadita, aunque sea mecánico, esto como lo decía. Con lo cual lo que hago es, voy llevando a mi ser a esa posibilidad de otro nivel de conciencia. Pero no es combatir, quiero combatir mis pensamientos, no es conquistarlo a través de las prácticas de lo que voy haciendo cotidianamente. Dice, cuando la persona llega a este nivel de conciencia, ocurre algo que parece mágico, milagroso, extraordinario. Esto que vos decías, ¿tu nombre? Perdóname, que no recuerdo tu nombre. La moto. Evangelina, viste que vos dijiste, cuando yo empecé a hacer la práctica con determinada disciplina, en horarios, no es porque soy rígido, no, es porque estoy generando un hábito en que estoy acostumbrando a mi mente
a mi cuerpo, y si puedo ir sacando barro para que empiece a fluir el espíritu. Yo me imaginaba que uno va abriendo como la compuerta para que el rayo entre, se va. Pero uno va abriendo la compuerta, no importa, el tiempo va a pasar, porque esto no es tiempo material. Esto, por eso me encanta, sí, 2 minutos, bueno, entonces voy a terminar de leer rápido. Después, si hay otro encuentro, yo puedo redondear con los otros que quería cerrar. Pero entonces avanzamos con los estados para que queden planteados los estados de conciencia y los vayamos pensando. Cuando la persona llega a este nivel de conciencia ocurre algo que parece mágico, milagroso, extraordinario y supernatural. ¿Ves que uno lo relaciona con algo sobrenatural, místico, metafísico? No. Mejoran todas las áreas en nuestra vida. Y empieza a fluir que la intuición. ¿Se acuerdan que Swamiji en las canciones, en sus tonaditas, empieza a hablar de la intuición? Cómo aflora esto que llamamos. ¿Qué más? Nosotros decimos, ay, si hubiese seguido mi primer pensamiento, no es porque yo tenga el estado de conciencia, no lo estoy diciendo, pero a veces ese rayito penetra porque empieza a expandirse. Bueno, el quinto estado de conciencia, conciencia cósmica o crística, que acá lo representa, este era el cuarto, acá como que ya se empieza a tener, dice, fíjense una frase de Jesús, que Thakur lo dice permanentemente en su evangelio. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Pero no es que digo, este mundo es malo, esta materia es... No, lo que digo es un estado de conciencia necesario que tengo que trascender necesariamente. Fíjense aquel cuadro de Thakur que está al lado de Swamiji, arriba. Fíjense ustedes, mírenlo con atención. Es eso hacia donde vamos. Todas las personitas que están ahí abajo, fíjense que Thakur es todo. Es la montaña, es el amanecer, es el río. Thakur es. Y todos nosotros transitamos este camino para llegar a lo que es. Sí, me van a matar. Bueno, ya cerramos con este. Voy a tener que, bueno, los últimos 2 estados los dejo para la próxima vez. Dice, en este estado de conciencia existe una simultaneidad de conciencia no local. Fíjense qué interesante. Este estado es para reflexionar, mejor que lo dejemos acá. En este estado de conciencia, fíjense, por eso dicen los maestros pueden ir y venir, están en este mundo y es como que ellos pudieran salir de plano, no es que salen de plano, están trabajando en distintos estados de conciencia al mismo tiempo. Por eso Thakur vivía en el 7º, pero tenía que estar en este plano material para llegar a nosotros. Bueno, cerramos acá porque si no me van a linchar. Bueno, ¿quieren alguna pregunta? Cuidado con tu pregunta. Sí, la verdad que me gusta pensar, pero sola. Me gusta sola. Piensen ustedes, por favor. Bueno, yo sé que es un poco fuera de lo tradicional, digamos, el plan de no, digo, traer esto, pero no voy a hablar yo, tienen que ver ustedes. Bueno, si no tienen preguntas. Bueno, no, por lo que dijo Swamiji, no hay más preguntas, gracias al auditorio. Swamiji no tiene preguntas, soy tan profunda que no me entiende. Entendimos tanto que lo preguntamos. ¿No? No había preguntas. Sí, está bien. Todavía faltan 2 años. Sí.